pero somos ciudadanos de los cielos, somos ciudadanos del reino de Dios, somos hijos del mismo Padre, lavados por la misma sangre, somos hermanos, miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y cuando vamos a un país o a otro país, lo que hacemos es reconocer nuestros hermanos, nuestra familia. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. En segundo lugar, quiero explicar un poquito el por qué estoy aquí. En mayo de este año, hace 5 meses nomás atrás, yo participé en una conferencia en Santiago de Chile, donde yo vivo, y allí estuvieron con nosotros varios de los siervos del Señor que están aquí. El apóstol Herminio Celada, el apóstol Samuel Arboleda, el apóstol Alex González y otros más. Y yo tuve por primera vez la bendición de conocerles, de estar con ellos. Y en ese congreso, en esa conferencia, yo fui ministrado por ellos. Y ellos fueron usados por el Señor para darme una palabra profética de que Dios me enviaba como profeta a las naciones. Yo no soy alguien famoso, ni tengo una gran trayectoria, y quiero decirles que esta es mi primera conferencia como expositor, mi primera conferencia internacional. Y estoy aquí en exacto cumplimiento de la palabra profética que me fue entregada hace 5 meses atrás. Es por eso que estoy aquí. Y entonces tomo lo que nos enseñaste, Álvaro, ayer, respecto del 5. El número 5 representa la gracia. Estoy aquí por la gracia de Dios. Así que con esto quiero decir que soy el más pequeño de los expositores, el más novato, soy un aprendiz y quiero aprender. Quiero aprender para la gloria del Señor. Si el apóstol Alex González decía anoche que estaba temblando, imagínense cómo estaré yo. Y Samuel se le ocurrió ponerme en el último día, así que he sufrido toda la semana. Y en tercer lugar, antes de compartir la palabra, quisiera pedirle al hermano Marco Azañero que pase, por favor. ¿Dónde está Marco? Allá está mi hermano. Este hermano que está subiendo acá, este varón de Dios, alguien lo ha comisionado para que esté a mi lado durante estos días. Y él me ha servido de una manera maravillosa. Al único lugar que no me ha acompañado es al baño. Pero en todo lo demás me ha servido, me ha acompañado. Y me he sentido atendido, me ha hecho sentirme importante, me ha hecho sentirme grande. Y teniendo este sentimiento, mientras estaba ayer sentado allí, mientras se ministraba la palabra del Señor, el Espíritu Santo me habló y me dijo: Marco te ha hecho sentirte grande, pero quiero que le digas, Marco, que el grande eres tú.
Porque Jesús preguntó, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Ahora Jesús dijo, el que se sienta a la mesa, dijo. Porque así es en este mundo. Así es según los criterios de este mundo. Así es según los parámetros de este mundo. Pero en el reino de Dios, en el cual estamos, el mayor, el más grande, es el que sirve. Bendito sea el Señor. Así que para Marco Azañero, un grande en el Señor, muchas gracias por tu servicio, por tu amor, y que el Señor me enseñe con tu ejemplo. Amén. Y esto que el Señor me ha hecho hacer con Marco tiene que ver con la palabra que también voy a compartir. La gloria postrera de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. La gloria postrera, al decir la gloria última, la gloria postrera de los santos, esta expresión tiene necesariamente relación con la segunda venida de Cristo. O sea, con aquella gloria que ha de venir sobre la iglesia antes del regreso del Señor Jesucristo. Somos definitivamente una iglesia en restauración. ¿Decimos amén a eso? El apóstol Ronnie Chávez nos decía cómo desde 1517, a partir de la Reforma Protestante, Dios ha venido paulatinamente restaurando toda la gloria, todas las verdades que estaban perdidas para su iglesia. Somos una iglesia en restauración. Dios está recuperando para su iglesia todas las verdades que habían estado escondidas y que habían estado perdidas. De manera que a medida que avanza el Cronos, la iglesia se ha ido llenando de gloria en gloria, hasta que esté, como dice Efesios, a la venida de Cristo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa. Y en esta restauración que no ha sido fácil, que ha sido lenta, que ha tomado varios siglos ya, imagínense desde 1517, han pasado varios siglos, esa restauración no ha terminado, Jesucristo no ha regresado todavía. En ese Cronos, el siglo pasado fue muy importante. Ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. El siglo pasado fue un siglo muy importante porque no solo se completó un siglo más, el siglo XX, sino que terminó un milenio. Y el apóstol Ronnie Chávez nos decía que a finales del siglo pasado, o el siglo XX terminó con la restauración del ministerio quíntuple. El siglo pasado finalizó habiendo el Señor restaurado el ministerio quíntuple en la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero el hecho es que estamos ahora en el tercer año del tercer milenio. El segundo milenio pasó, el siglo XX pasó, el Señor no regresó y estamos ahora en el tercer año del tercer milenio. Eso quiere decir que todavía falta algo. Algo todavía no se ha cumplido
y por lo tanto Jesucristo todavía no ha regresado. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué más puede faltar aparte de la restauración del ministerio quíntuple? ¿Qué otras cosas más son necesarias que el Señor traiga de regreso, recupere y restaure en su iglesia? El apóstol Álvaro Robles también nos compartía que en definitiva Dios no está gobernando a través del cronos, sino a través del kairos. Que un cronos no puede terminar a menos que Dios, el kairos de Dios, el propósito de Dios se cumpla. El regreso de Cristo no es una cuestión de cronos solamente. El regreso de Cristo depende de lo que Él se ha propuesto, se logre, que su propósito sea alcanzado. Y si a finales del siglo XX y del segundo milenio todavía el propósito de Dios no está cumplido, eso explica por qué Jesucristo todavía no ha regresado. Así que la restauración debe continuar, debemos seguir avanzando, debemos seguir creciendo, debemos seguir de gloria en gloria. ¿Qué más es lo que falta? Lo que yo quiero compartir tiene que ver con algo que me parece muy fundamental, que es lo que ha de ocurrir en este milenio, en estos días de este tercer milenio. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, vamos a leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Vamos a leer desde el 10 mejor, desde el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y él mismo, ese mismo Jesucristo del versículo 10, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la primera frase del versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Bendito sea el Señor. En el versículo 10 tenemos el propósito. Y en los versículos 11 y 12 tenemos la estrategia. Dios es un Dios de propósito y es un Dios de estrategia. Dios no solo tiene un objetivo que quiere alcanzar, sino también Él tiene el cómo va a alcanzar su propósito. En la casa de Dios no se necesita la creatividad humana, el Espíritu Santo es todo lo creativo que se necesita y el propósito y el objetivo ya está diseñado, ya está prefijado y el cómo alcanzar los medios, las estrategias también ya están diseñadas por Dios. Lo que nosotros necesitamos hacer es aprender de Dios, escuchar a Dios y hacer las cosas como Él dijo. Versículo 10 entonces está el propósito. Jesucristo, el que descendió y que Él es el mismo, como se nos compartía la palabra anoche, no solo el hombre Jesús que murió y fue sepultado y que ese mismo hombre Jesús fue resucitado al tercer día, pero ese mismo Jesús como hombre resucitado y glorificado entró a los cielos, por encima de todos los cielos fue exaltado,
Dice el versículo 10 que la razón de esto es para llenarlo todo. El deseo de Dios, el deseo del Padre, es que todo se llene de Cristo. Todo en la tierra y todo en los cielos se llenará de Cristo. Este es el resultado final de la historia. El resultado final de la historia es que Cristo, la gloria de Cristo, la presencia de Cristo, la santidad de Cristo va a llenarlo todo en los cielos y en la tierra. Bendito sea Dios. Todo está trabajando para eso. Todo está convergiendo a esta verdad. Y le decimos amén al Padre. Le decimos que eso es lo que tiene que ser hecho. La gloria de Cristo, la persona de Cristo, en Él serán reunidas definitivamente y por la eternidad todas las cosas. Todas las cosas reunidas en Cristo. Pero a partir del versículo 11, el apóstol Pablo nos reveló la estrategia que sigue Dios para llenarlo todo de Cristo. No solo el qué, sino también el cómo. Y en la estrategia hay dos aspectos. Uno es el versículo 11 y otro es el versículo 12. La primera parte de la estrategia es que este mismo Jesús, que ha subido por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esa es la primera parte de la estrategia. Por aquí comenzó el Señor. El Cristo exaltado, el Cristo glorificado, dio dones a los hombres. Esta es la primera acción que el Cristo resucitado, enviando al Espíritu Santo, hizo: levantar el ministerio quíntuple, constituir al ministerio quíntuple. Por aquí comienza la estrategia de Dios, que tiene por finalidad llenarlo todo de Cristo. Todo tiene que llenarse de Cristo. Pero Dios comienza por aquí, por el versículo 11. El texto original, el texto en griego, literalmente dice así: y Él mismo dio a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. En el texto original el énfasis no está en que Cristo constituyó a estos hermanos, aunque es cierto, aunque es verdad. Por otros textos de la Escritura sabemos que es verdad que es Cristo quien constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el énfasis de Pablo aquí en Efesios 4:11 no es ese. El énfasis de Pablo es que Cristo dio estos dones. Y el mismo Cristo dio a los apóstoles, dio a los profetas, los regaló, los entregó, los dio. ¿Me están entendiendo? Y uno pensaría que luego lo que va a leer ahí es a quién fueron dados estos dones. Pero tampoco es el énfasis de Pablo. Pablo no precisa a quién fueron dados estos dones. Y él mismo dio a estos dones, y el énfasis de Pablo no es a quién, sino para qué. No es a quién están dados, aunque sabemos que están dados a la iglesia. Pero aquí el énfasis de Pablo es que Cristo dio estos dones para. Lo que a Pablo le interesa precisar aquí es el objetivo, el para qué están dados, la razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser del ministerio quíntuple? ¿Para qué el Señor dio apóstoles? ¿Para qué el Señor dio profetas? ¿Para qué el Señor dio evangelistas? ¿Para qué el Señor dio pastores y maestros? Para el perfeccionamiento de los santos. Digámoslo, para el perfeccionamiento de los santos.
Digámoslo una vez más, para el perfeccionamiento de los santos. Esta es la primera parte de la estrategia. Y creo, hermanos, que en este punto nosotros, los del ministerio quíntuple, hemos errado grandemente. Lo que voy a decir a continuación, la culpa no es de los santos, la culpa es nuestra. Porque pareciera que nosotros hemos definitivamente interpretado mal el pasaje. Acompáñeme con su Biblia. Después de decir que Él mismo dio a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, pareciera que nosotros le hemos puesto ahí una coma. Así que nosotros hemos pensado que el primer objetivo por el cual el Señor constituyó el ministerio quíntuple es perfeccionar a los santos, coma. Y luego dice, para la obra del ministerio. Y ese objetivo se lo hemos también atribuido al ministerio quíntuple. Entonces el ministerio quíntuple, su razón de ser es, número 1, perfeccionar a los santos, número 2, hacer la obra del ministerio, coma, y hemos agregado el otro objetivo para la edificación del cuerpo de Cristo, sería un tercer objetivo del ministerio quíntuple. ¿Me están siguiendo? Así hemos entendido el pasaje. Por lo tanto, en ese diseño, los santos casi no tienen ninguna participación. Los únicos que tienen servicio son los del ministerio quíntuple. Los únicos que tienen ministerio son los del ministerio quíntuple. Ustedes son, por decirlo así, el material sobre el cual ellos trabajan, ellos realizan su ministerio, ellos se desarrollan. Ustedes, en definitiva, según esa perspectiva, ustedes existen para el ministerio quíntuple. Pero no es así. Esta es la palabra que yo traigo. Eso ha sido un error. Hemos estado equivocados en este punto. Y yo, como un miembro del ministerio quíntuple, quiero pedirles perdón. Santos del Señor, perdónenos por este error. Porque si el texto dice, como lo hemos entendido hasta ahora, que son los del ministerio quíntuple los que perfeccionan a los santos, y son ellos los que hacen la obra del ministerio, y son ellos los que edifican el cuerpo de Cristo, entonces no hay lugar para los santos en la casa de Dios. Hemos hecho creer que los que hacen el trabajo en la casa de Dios son los del ministerio quíntuple. Y la historia ha demostrado, nuestra experiencia ha demostrado, que en esto hemos causado un gran daño a la iglesia. Hemos cometido un error fatal en este punto que nos ha significado hacer mucho daño a la obra del Señor. El pasaje no dice, así como lo hemos leído hasta hoy. Leámoslo nuevamente, por favor, y que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para que veamos y leamos como tenemos que leer. Lo que dice el versículo 12 es que Jesucristo dio a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A ver si me está entendiendo.
Si usted dice que lo que tenemos que hacer lo del ministerio quíntuple es perfeccionar a los santos, la pregunta es, ¿para qué los santos tienen que ser perfeccionados? La palabra perfeccionados quiere decir capacitados, entrenados, equipados, entretejidos. ¿Pero para qué? ¿Para qué el Señor querría constituir el ministerio quíntuple a fin de que capaciten a los santos? Eso quiere decir que los santos también tienen una tarea que hacer. Los santos también tienen un ministerio que llevar adelante. Los santos también tienen una misión que cumplir. ¡Aleluya! ¿Y cuál es esa misión? ¿Cuál es esa misión? Leámoslo. A fin de perfeccionar a los santos. No hay coma, no hay coma. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos queridos, la obra del ministerio no lo llevan a cabo los dones del ministerio quíntuple. La obra del ministerio la llevan a cabo los santos. Los santos. La gran obra del ministerio la llevan a cabo los santos. Y no solo la obra del ministerio, sino también dice para perfeccionarlos para la obra del ministerio y perfeccionarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Los que llevan a cabo la edificación del cuerpo de Cristo son los santos. Son los santos. Los del ministerio quíntuple capacitan a los santos y los santos capacitados se levantan a hacer la obra del ministerio y llevan a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entiende el orden? Sin el ministerio quíntuple los santos no pueden ser perfeccionados. Sin el ministerio quíntuple los santos no estarán jamás entrenados, capacitados para hacer la obra. Pero si hay ministerio quíntuple y ellos son fieles a la misión que el Señor les encomendó, entonces los santos serán correctamente capacitados. Ellos se podrán levantar a continuación, hacer la obra del ministerio y llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted me está entendiendo, se dará cuenta de que aquí hay algo revolucionario. No es así como hemos actuado. No es así como lo hemos hecho. Imagínense la iglesia por muchos siglos solo con pastores. Cuando el Señor diseñó los 5 ministerios para esa tarea de perfeccionar a los santos. Imagínense cómo habremos cojeado en una iglesia dirigida, llevando el ministerio de la palabra, solo con pastores. Pero más encima, para colmo, hemos entendido mal nuestra función. Yo así lo entendí, así fui enseñado y así trabajé, creyendo que los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los profetas, teníamos que hacer todo el trabajo en la casa de Dios. Que los santos estaban para, disculpen la expresión, prácticamente para ser la plataforma de nuestro ministerio. Los que vienen a escuchar y los que vienen a recibir de nuestro ministerio. Y los que vienen a poner sus finanzas para que nuestro ministerio crezca y se desarrolle. El daño que hemos hecho, primero, por estar tratando de hacer nosotros la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, o no hemos hecho, o hemos hecho imperfectamente, la tarea que sí nos corresponde, perfeccionar a los santos.
Las iglesias siguen todavía mayoritariamente compuestas por niños espirituales. Y no es culpa de ellos. Es que nosotros hemos fallado. Nosotros hemos entendido mal y hemos hecho mal la tarea. Por estar abocados a tratar de hacer toda la obra del ministerio nosotros y por tratar de hacer toda la edificación del cuerpo de Cristo nosotros, la tarea que sí es nuestra responsabilidad, que si no la hacemos nosotros, nadie la hará, o no la hemos hecho o la hemos hecho imperfectamente. Los santos pasan 10 años, 20 años en una iglesia, 30 años, y no están capacitados, y no están entrenados, y no están equipados. Porque andamos haciendo lo que no tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer no lo estamos haciendo. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. El otro daño que hemos hecho es que por abocarnos a hacer la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, que es una tarea tan vasta y tan grande, que no está diseñada para ser llevada a cabo por unos pocos como son los del ministerio quíntuple, sino que es una tarea tan grande y tan gloriosa que solo puede ser hecha si la llevan a cabo todos los santos. Como nosotros no damos abasto para una tarea tan inmensa, la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo tampoco ha sido hecha, o si ha sido hecha, también ha sido hecha imperfectamente. Así que ni la perfección de los santos lo hemos hecho como debiéramos, y la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo también ha sido hecha imperfectamente. En tercer lugar, el otro daño que hemos provocado es que no hemos echado una carga tan pesada, los ministros de la palabra, no hemos echado una tarea tan inmensa, que aunque nos hemos esforzado, que aun cuando hemos trabajado duro, hemos terminado decepcionados y frustrados. ¿Sí? Y muchas veces hemos tratado de construir nuestro ministerio sobre las ruinas de nuestra familia. Pero el daño peor, amados hermanos, que hemos cometido, el pecado más grave que hemos cometido en esto, es haber convertido a los santos en una masa inactiva, en gente pasiva, que no experimenta crecimiento. Por eso Pablo dijo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que no seamos niños fluctuantes, tenemos que hacer las cosas como el Señor las diseñó. Tenemos que volver al modelo. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos. Diga todos. Hasta que todos lleguemos. En el esquema tradicional, los ministros de la palabra llegan. A mí me da la impresión que sí, ellos llegan, ellos crecen, ellos se desarrollan. La estatura de Cristo en ellos crece. Pero el pasaje no dice que solo los del ministerio quíntuple deben llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, sino dice todos, 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 todos. Todos. Y para que lleguen todos, vamos a tener que volver al esquema, al diseño del Señor.
Los del ministerio quíntuple vamos a tener que desperfilarnos un poco. Los del ministerio quíntuple no somos lo más importante en la casa de Dios. Un día el Señor dio dones a la iglesia y es como que si Él los hubiese traído ante su presencia. Esta conversación no existió, pero me la imagino así. Y les dijo: ustedes van a ser mis colaboradores, yo los he constituido para que sean mis trabajadores, mis mayordomos, mis siervos. Yo me he depositado en ustedes, ahora quiero que vayan y perfeccionen a mis santos. Ellos no existen para ustedes, ustedes existen para ellos. Yo cuando los constituí a ustedes no estoy pensando en ustedes, estoy pensando en ellos. Mis ojos están puestos en los santos. Santos amados de Dios, ustedes son la iglesia del Señor Jesucristo. Ustedes son la novia, ustedes son la desposada. Aleluya. Aleluya. Dice Pablo: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual yo fui hecho un siervo. Pablo lo tenía claro. Pablo no era señor de la iglesia. Pablo no era un obispo de la iglesia. Pablo no era un papa de la iglesia. Pablo era un siervo de la iglesia. Pablo sabía que él había sido llamado y le había sido dado una comisión, un don apostólico para edificar, para perfeccionar a los santos, para servir a los santos. La concepción de sí mismo es: yo soy un diácono, yo soy un siervo de los santos, de la iglesia. Lo que Dios tiene en su corazón es la iglesia. Aleluya. Amados hermanos, entonces lo que yo creo que falta para que Cristo regrese es que los santos se tienen que levantar a hacer la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Que ustedes no pueden ser nunca más solamente escucha sermones. No pueden ser nunca más gente que solamente pasa la vida escuchando predicaciones y sermones. Aleluya. Si a ti te han dicho hasta ahora que solo algunos tienen ministerio, en el nombre del Señor te digo que te mintieron. Toda la iglesia tiene ministerio. Cada santo tiene ministerio. Lo que pasa es que hay diversidad de ministerios. No confundamos. No confundamos. Hay diversidad de ministerios. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son pastores. Pero toda la iglesia tiene ministerio. A cada uno le ha sido dado por el Espíritu alguna manifestación, alguna gracia de la medida del don de Cristo.
todo miembro del cuerpo de Cristo tiene que funcionar. Tiene función. Nadie está para adornar, nadie está para calentar un asiento. Nadie está solamente para dar su diezmo, sus ofrendas. Hay más, hay más. La obra del ministerio la llevan a cabo toda la iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia. Así que, amados hermanos, ¿cuántos hay aquí del ministerio quíntuple, por favor? Levanten la mano los que son dones del ministerio quíntuple, o sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué no miramos y nos damos cuenta de que nosotros no somos la mayoría en la casa de Dios? Cuantitativamente somos los menos. ¿Y cómo puede caminar la iglesia si los que son cuantitativamente la mayoría en la casa de Dios están inactivos y están pasivos? Escúcheme. Si la evangelización va a depender solo de los evangelistas, la tarea no va a ser hecha. Pero así como los pastores hemos entendido mal nuestro trabajo, los evangelistas también lo han entendido mal. Y ellos, por el mundo entero, se desgastan y hacen todo lo que pueden. Y tratan de evangelizar el mundo. Pero las cifras dicen que cada día hay más gente que no ha escuchado. Lo que tienen que hacer los evangelistas es decir lo que dice Efesios, hacer lo que dice Efesios, perfeccionar a los santos. Pastor, si quieres que tu iglesia se levante y se despierte a la evangelización, tienes que traer un evangelista. No para que le predique a los perdidos, que también puede ser eventualmente, pero que le predique a los santos, que les traspase su carga a los santos. Aleluya. Que nos enseñe a los que no somos evangelistas cómo se llora por los perdidos. Que nos traspase y nos transfiera su pasión por los perdidos. Y entonces ponga ese espíritu en los santos. Y entonces los santos se levantan después de eso, insuflados, despertados, llenos de ese espíritu. Y los santos evangelizan. Hermanos, repito, si la evangelización va a depender solo de los evangelistas, la tarea no va a ser hecha. Habremos fracasado. En el diseño de Dios, los que hacen la obra del ministerio son los santos. El Señor constituyó evangelistas en la iglesia para que traspasen su espíritu a los santos y sea toda la iglesia la que evangeliza. Cuando la iglesia toda evangeliza, entonces la obra va a ser hecha. Entonces la tarea se podrá completar y Jesucristo podrá regresar. Aleluya. Aleluya.